El llenado del formulario es importante que lo hagamos de forma completa, poniendo todas las preguntas que le hemos hecho a nuestro paciente durante la entrevista para que también podamos tener una atención de calidad al saber si la paciente tiene o ha tenido algún tipo de problema que nos permita entonces también dar las orientaciones o el tratamiento adecuado. Por eso entonces es importante que nosotros cada uno de los ítems le pongamos el valor que hemos preguntado en la historia. En cuanto a lo que son los antecedentes obstétricos de la paciente, es importante anotar que son los antecedentes y es las gestas previas lo que se va a poner aquí. Aquí nos dice el embarazo que estamos controlando. El de esta paciente cuando lo creamos es el embarazo número 3, con el nombre de ella, el embarazo número 3. Entonces, si estos son antecedentes, aquí entonces iría 2. Hay algunas funciones que automáticamente pasan a los siguientes cuadros y se pueden llenar un poco más ágilmente, pero en algunos vamos a tener que mover el cursor, ya sea con el mouse o con el trackpad, para poder anotarlo. Por ejemplo, si nosotros anotamos algún valor que no corresponda, nos va a salir una línea de alerta. Esto no nos evita poder continuar escribiendo en el expediente, ¿no? Pero no se va a quitar esa alerta hasta que nosotros no corrijamos lo que nos dice la alerta. Por ejemplo, aquí dice que tenemos que poner la fecha del embarazo anterior, si hay, porque aquí ya dice que tiene, hay que poner la fecha del final del embarazo anterior, que es una parte también importante para poder hacer después los cruces de variables. Entonces, si nosotros anotamos esa terminación de ese embarazo previo, se nos elimina la alerta. En el caso de que no anotemos adecuadamente los datos de los antecedentes, nos va a salir también la alerta. Entonces, como vemos, la alerta esta debe ser, las gestas previas deben ser igual a la suma de los partos vaginales más las cesáreas. En ese caso, entonces, aquí tendría que ser la suma total 2 y podría ser 1 y 1 y aquí 2. Y de esa forma, entonces, elimina la alerta que había salido originalmente porque está escrito adecuadamente. Okay. Como dato importante, es importante siempre poner todo lo que nosotros estamos haciendo en la consulta para poder hacer después la cruce de variables, poder hacer la caracterización de nuestros pacientes al tener la opción de poder buscar la información o hacer cruce de variables para hacer estudios o sencillamente para evaluar la atención que estamos brindando. En esta área de aquí nos dicen las pantallas que existen y que nosotros nos podemos mover en las diferentes pantallas para entonces ir anotando la información que se brinda. En el formato que les mencioné del instructivo de llenado, nos dicen las variables y cómo las debemos llenar. Por ejemplo, el peso debe ser en kilogramos, ¿no? Entonces es importante, ¿no? El peso anterior, si nosotros nos paramos en la variable, nos va a dar el nombre de la variable y es peso anterior. Eso nos permite también, al tratar de hacer evaluaciones, buscar la variable específica que nosotros queremos evaluar o que queremos analizar o que queremos hacer un cruce de variable con otra. En relación a la talla, debe ser en centímetros y así cada uno de las variables tiene su nombre al momento en que dejamos el cursor encima y debemos llenarlo de forma completa. Es importante destacar que esto no se llena todos los cuadritos en una sola tensión, se va a ir llenando a medida que la paciente vaya acudiendo a sus controles de embarazo. Entonces no es un aumento en el trabajo cuando uno ve todo ese montón de cuadritos, porque eso se va llenando poco a poco a medida que la paciente acude. Si nosotros en la primera consulta le solicitamos los laboratorios, hasta la segunda consulta es que vamos a tener que llenarlo. Y en el control sería llenar solamente estos controles.
por alguna casualidad, si nosotros vemos a la paciente, inclusive con fechas diferentes, realmente el sistema acomoda las fechas en el orden cronológico, o sea que no hay ningún problema en que yo esté viendo a la paciente el día de hoy, que no haya conexión, alguien la vea el día de mañana y cuando yo la vuelvo a ver regresa la conexión y entonces se acomoda la consulta al momento en que se fue vista. Si yo esa paciente la vi el 9 de agosto, automáticamente va a aparecer en el orden cronológico en donde está puesta la atención. Cuando esta imagen de aquí está en verde, indica que estoy en una conexión directa y toda la información está siendo replicada en el servidor, lo que da la opción de que inmediatamente pueda ser vista en cualquier instalación de salud si cuentan con el número de cédula de la paciente. Eso quiere decir que si la paciente inclusive yo le escribo todo esto y tiene que trasladarse a alguna otra instalación u hospital, ya esa información, cuando la abren allá dentro de 5, 10, 15 minutos, media hora, ya está disponible también para que pueda ser evaluada por el siguiente médico que la atiende. En el caso de que esto no esté en verde, eso no limita el acceso o el trabajo que uno pueda tener en la herramienta. Uno puede seguir trabajando en la herramienta y en el momento en que haya una conexión, en los 1, 2, 3 segundos, la información va a ser replicada en el servidor y va a estar disponible también para que todo el mundo pueda utilizarla y que la paciente pues se beneficie de que esa información esté en su expediente electrónico a nivel de todo el país en tiempo real. Entonces eso nos da una ventaja de que no limita el trabajo, aunque no contemos con una conexión en ese momento que pudiera ser por alguna falla del mismo sistema de conexión del Wi-Fi o sencillamente porque se fue la luz durante unos segundos. Si nosotros contamos con una planta de luz, podremos seguir trabajando sin ningún problema y cuando se restablezca la conexión del Wi-Fi, esa información va a seguir actualizándose de forma inmediata en el servidor. En el caso de que sea una paciente que tuvo su control prenatal, pero que posteriormente cuando ya llegue a tener su parto es un embarazo gemelar, aquí nosotros vamos a ver esta pantalla. Nosotros aquí en este momento tenemos a un embarazo único. En el caso de que la paciente sea o tenga un parto de un embarazo múltiple, ¿no? Inmediatamente pudiéramos ver el segundo gemelo para poder anotar los datos del nacimiento al darle a este dato de aquí. Entonces, eso nos dice pues que, por ejemplo, si el primer parto fue un parto vaginal y el segundo parto el segundo gemelo pudiera llenarse, ¿no? Dependiendo de lo que haya tenido la paciente, ¿no? Y así entonces podremos anotar de cada uno de los nacidos vivos, moviendo sencillamente esta pantalla en el caso de que sea múltiple. Si el paciente pues no tiene un embarazo múltiple, pues sencillamente no se marca esta opción. Se mantiene la opción de un solo producto. Una vez que esta opción se marca, van a aparecer ya las dos hojas y en el caso de que uno busque a esa paciente nuevamente, ¿no? Ya aparecerían dos formularios de esa misma paciente. Como mencionamos, entonces la navegación de la historia o de las pantallas que brinda la historia se hace con el moverlo a través de las secciones para ir llenándolos a medida que se va dando la atención de la paciente, ya sea en el control prenatal, que sería hasta esta pantalla, o al momento que la paciente ingresa para el parto, o inclusive cuando ya el recién nacido es atendido al nacimiento, pues aquí serían las pantallas para que se llenara. Y esto sería en la evaluación del posparto, como está en la norma, 2 veces durante la primera
cada media hora durante la primera hora, cada 15 minutos, perdón, durante la primera hora, cada media hora durante la segunda hora y después cada hora. Y así hacemos la evaluación de la paciente como está en la norma. Inclusive después podemos anotar si la paciente ha tenido algún tipo de complicación o no, si no ha tenido la importancia de poner, ¿no?, que no ha tenido, y es pues bastante amigable en el sentido que no tenemos que marcar cada uno, sino que se marca solo, o en el caso de que la paciente si realmente estuviera alguna patología, entonces es importante que sí se anote. En el caso de que esta paciente tenga alguna patología, entonces deberíamos marcar cuál fue la que tuvo. Tuvo una ruptura uterina y una hemorragia posparto, por ejemplo, y poner todos los demás en negativo para que podamos hacer entonces las estadísticas de cuáles sí y cuáles no. Tener el denominador es importante para poder hacer nuestros análisis. Igual en estas pantallas igual se debería llenar en caso de que la paciente no presente nada, también poner que no tuvo ningún problema, de esa forma poder entonces nosotros hacer nuestras evaluaciones y nuestros análisis, inclusive que pudieran ser hasta estudios para presentar las condiciones de las pacientes de nuestra instalación. Es importante el llenado del egreso materno. Ninguno de los ítems que se dejen vacíos limita que se pueda continuar con el llenado. Lo que sí va a ser limitante va a ser que la historia sea analizada o evaluada. Si no hay fecha y hora del nacimiento, no se podrá evaluar la historia. El sistema no la podrá cargar para análisis. Si no hay egreso materno, tampoco. Si no hay un recién nacido vivo, tampoco podrá ser utilizada para análisis. Entonces, por eso la importancia de anotar todos los datos del nacimiento y del momento del parto. Ahora, aunque no se anoten, continúa uno con la posibilidad de llenar la historia, pero ya sabemos que esa historia pues no va a ser considerada por el programa en el caso de que quisiéramos hacer algún análisis de esa historia, y no podemos tener entonces información importante, que es lo que se necesita para dar una calidad de atención como quisiéramos que fuera adecuada. Estas serían más o menos las formas en que hay que llenar la historia, bastante fácil de llenar. Además de eso, pues pudiéramos pasar en cualquier momento, si la paciente así lo requiere, en el caso de que se presente por alguna otra condición, como ejemplo un aborto, pudiéramos pasar en el momento en que la paciente haya iniciado el control. Las pantallas van a ser un poco diferentes, pues son más pequeñas o menos cantidad de información, pero va a ser la misma, igual que el formato que tenemos, hasta el momento en que la paciente es ingresada para el procedimiento. Ahí entonces ya teniendo el diagnóstico se siguen las pantallas de lo que es la paciente en situación de aborto, y entonces llenamos todo lo que es la paciente en situación de aborto con la misma historia que ya ha iniciado en un control prenatal previamente. Hay otra pestaña importante que tenemos aquí, que es la que les mencioné, en donde ya se pueden anotar los datos de lo que es el COVID-19 materno, en el caso de que sean pacientes que presente la enfermedad, y así puedes tener una base de datos de lo que está sucediendo realmente con nuestras pacientes que quedan embarazadas y también tienen algún problema de COVID-19. Hay una hoja de notas que se puede ser utilizada, en donde habrá que poner siempre la fecha para escribir entonces la nota en caso de que nosotros queramos hacer alguna anotación, y que pensemos que no nos va a alcanzar las pestañas, que en estos valores en donde hay escritura libre, como aquí, nosotros podemos tener una gran cantidad de espacio para escribir, pero si queremos hacer alguna otra anotación, por ejemplo, en ese control en específico, pudiéramos hacerlo en la parte de notas, que funciona exactamente como la hoja de anotación que utilizamos en la consulta, en donde solamente poniéndole la fecha y lo que nosotros queremos hacer remarcar, pues lo podemos anotar aquí en esta hoja. Y regresando siempre a nuestras pantallas, podemos tener el llenado de la paciente en las siguientes fechas que acuda a sus controles prenatales.
teniendo entonces presente que podemos salir, buscar otra paciente con otro número de cédula, con otro nombre, y así continuar la atención de otra paciente. Si quisiéramos volver a ver a esa paciente en la próxima vez, pues sencillamente le ponemos el número de cédula y le damos a formulario para buscar la paciente que ya habíamos ingresado previamente. Hay varias condiciones en las que nos van a llegar las pacientes en estos momentos, ¿no? La paciente que ya fue ingresada en el centro de salud y que ya tiene un control en el centro de salud que está registrada en la herramienta. Ahí solamente con poner la cédula nos va a aparecer. Puede ser una paciente que ingresó en su control de prenatal en un centro de salud que no se está aún llevando la atención en el sitio web, y lo que nos va a traer la paciente es su historia, es su carnet perinatal. Entonces nosotros podemos tomar la información de ahí y crearle ese formulario a esa paciente para continuar la atención en el hospital. La otra forma que se nos puede presentar es una paciente que no acuda con la tarjeta de control prenatal porque se le quedó, se le extravió, pero ya inició un control prenatal en un centro. Entonces esa paciente, ¿no?, podemos nosotros buscarla y ahí vamos a encontrar el formulario del inicio de control o del control prenatal que ya llevó en ese centro. También pudiera ser que esa paciente se presente con una tarjeta de control de alguna clínica privada que todavía no están integradas en el sistema, y tener que crearle el formulario con lo que ella trae de su carnet perinatal que le fue entregado en su clínica privada. Entonces, estas 4 presentaciones de nuestras pacientes lo vamos a tener por un tiempo hasta que se integre totalmente en todo el país y en todas las instalaciones, y en ese caso, pues probablemente cuando las pacientes acudan a los hospitales o a los centros ya tendrán creado el formulario de atención de su control prenatal previamente, y solo tendremos que buscarlas y continuar la atención que tengamos que hacer, ya sea de un control prenatal o de una atención del parto. Como vimos, es importante entonces que esta paciente pues podemos recuperar el expediente y escribirle posteriormente al momento en que ella acuda para su historia. Cuando ya hemos terminado de atender a esta paciente y vamos a pasar a otra paciente, pues buscamos a la paciente y creamos o buscamos el formulario que ya ha sido creado. Algo importante es que al momento de que terminemos nuestra atención, ya sea en el día a día, en una consulta de control prenatal, o que llenemos los datos que ya tenemos de la paciente en el momento en que les hacemos la atención en el hospital, si ya no vamos a ingresar más datos al paciente o ya vamos a dejar de usar esa computadora en esa área, entonces realizar el cierre de la sesión. Recordando de que esa sesión queda abierta si no realiza esto con su nombre y con su clave, y cualquier dato que se escriba en esa historia va a aparecer bajo su nombre y su clave en el tiempo y en el expediente. Esto es importante porque esto es un expediente médico legal con el cual hay que tener el mismo cuidado que se tienen con los expedientes físicos que utilizamos en este momento, o el mismo cuidado que tenemos con el expediente electrónico en los lugares donde ya se utiliza, en donde uno tiene que poner su usuario para iniciar y escribir la información de las pacientes. Entonces se maneja de la misma forma, y al final, dándole a esta pestaña, vamos hacia cerrar sesión, le damos confirmar y salimos de la herramienta con nuestro usuario y nuestra contraseña, para que alguien más pueda también utilizar esa misma herramienta con otro usuario y otra contraseña, o nosotros al día siguiente regresar a nuestro trabajo y volver a ingresarlo. Muchas gracias por la asistencia a este curso, y les recordamos la importancia del llenado completo de todos los documentos para contar con la información necesaria para la evaluación del programa y la atención de nuestras pacientes a todos los niveles.